Tasas equivalentes. Conversiones de una tasa nominal J capitalizable a una tasa efectiva I. Ejemplo número 1. Calcule la tasa efectiva semestral equivalente a una tasa nominal anual del 24% capitalizable mensualmente. Nos pide calcular I, que va a ser una tasa efectiva semestral. Y vamos a calcular, no conocemos, entonces una interrogante, pero debe de ser una tasa efectiva semestral. Esa tasa efectiva semestral debe ser equivalente a una tasa J del 24%, es una tasa nominal anual capitalizable mensualmente. Para el proceso que vamos a hacer es muy importante, es indispensable que nuestra tasa J sea anual. En este caso cumple. Vamos a extraer los datos de la siguiente forma. De la tasa I que queremos calcular vamos a obtener el dato H. El dato H se va a obtener del periodo de tiempo, que es semestral, de la tabla número 1. En la tabla número 1 podemos ver que el semestre tiene 180 días. Entonces diré por acá, H será 180 días. Y del periodo de capitalización vamos a obtener dos valores. Uno que viene a ser M y el otro F. F sigue saliendo de la misma tabla de la cual hemos obtenido el valor de H. Como me dice mensualmente, el mes tiene 30 días, eso va a ser el valor de F. Entonces acá voy a indicar, este es el valor de F y este es el valor de H para este problema. Entonces F viene a ser 30 días. M se va a obtener de una segunda tabla que viene a ser cuántas unidades del periodo de capitalización se tiene en un año. En este caso, pues hay 12 meses en un año. Entonces M será 12. Ya tenemos todos nuestros datos para poder reemplazar en la siguiente fórmula. La tasa solicitada I es igual a 1 más J entre M elevado al exponente H entre F menos 1. Esa viene a ser la fórmula para calcular la tasa efectiva I. Reemplazando los datos vamos a tener I es igual a 1 más J 24% dividido entre M 12 elevado al exponente H 180 entre F 30 menos 1. Como la tasa viene a ser un porcentaje, un tanto por ciento, entonces vamos a multiplicarle por 100 todo ello a la calculadora y vamos a agregarle este símbolo, ¿no? El 100%. Entonces operando resulta la tasa con 6 decimales 12.616242% es una tasa efectiva semestral. Calcule la tasa efectiva trimestral equivalente a una tasa nominal anual del 18% capitalizable semestralmente. Me pide calcular una tasa efectiva trimestral, esa va a ser I, tasa efectiva trimestral, equivalente a una tasa nominal anual del 18%, será J, 18% tasa nominal anual
capitalizable semestralmente. Entonces, ya en el ejemplo 1 se había indicado que es indispensable que mi tasa nominal sea anual. Entonces ya lo tenemos como tasa nominal anual. Vamos a obtener los datos. Primero, de la tasa efectiva trimestral, voy a obtener el valor de H. H viene a ser cuántos días tiene el periodo de tiempo de la tasa I. En este caso es un trimestre. Un trimestre tiene 90 días. Entonces el valor de H es 90 días. Los demás datos vienen del periodo de capitalización. En este caso es capitalización semestral. Entonces voy a obtener el valor de M y el valor de F. El valor de F se obtiene de la misma tabla que se ha obtenido H. En este caso, un semestre tiene 180 días. Esto viene a ser el valor de F y el valor de H para este problema. Entonces, F viene a ser el semestre tiene 180 días. Y el valor de M se obtiene de la segunda tabla. ¿Cuántas unidades hay en un año? En un año hay 2 semestres, siempre sobre el periodo de capitalización. Entonces el valor de M será 2. Ya tengo todos mis datos para poderlos reemplazar en la siguiente fórmula. Muy bien, ahí tenemos la fórmula y es igual a 1 más j entre m elevado al exponente h entre f menos 1. Entonces, reemplazando, vamos a tener 1 más j 18% dividido entre m 2 elevado al exponente h 90 dividido entre 180 menos 1. Y para que sea un tanto por ciento, le multiplicamos por 100%. Indicar también que a la calculadora hay que poner lo que está de rojo y azul. Lo de verde, el símbolo del tanto por ciento, no. Operando, resultará 4.403065% y es una tasa efectiva trimestral, que es lo que nos ha pedido calcular. Calcule la tasa efectiva bimestral. Vamos a calcular una tasa efectiva bimestral, equivalente a una tasa nominal anual del 15%. J, 15% tasa nominal anual capitalizable trimestralmente. En los ejemplos 1 y 2 se ha mencionado que es indispensable que mi tasa J para el proceso que vamos a aplicar sea anual. Vamos a obtener los datos. De lo que me pide calcular, que es la tasa I efectiva bimestral, voy a obtener el valor de H. H viene a ser cuántos días tiene la unidad de tiempo de la tasa efectiva. En este caso me indica o me solicita que calcule una tasa efectiva bimestral. El bimestre tiene 60 días. Luego del periodo de capitalización, que en este caso es capitalizable trimestralmente, voy a obtener el valor de M y el valor de F. F viene a ser cuántos días tiene este periodo. Un trimestre tiene 90 días. Y M, cuántas unidades de tiempo hay en un año. En un año hay 4 trimestres. Ya tengo los valores de H, M, F y J. Ahora necesito mi fórmula y reemplazar en la fórmula. La fórmula, la tasa I es igual a 1 más J entre M elevado al exponente H entre F menos 1. Reemplazando los valores, obtenemos 1 más J 15% entre M4 elevado al exponente H 60 entre F 90 menos 1.
para que sea un tanto por ciento, lo multiplicaremos por 100. A la calculadora todo lo de azul y rojo. Operando con la calculadora obtenemos 2.484630% tasa efectiva bimestral. Calcule la tasa efectiva anual equivalente. Me pide una tasa efectiva anual equivalente a una tasa nominal mensual del 3%. J es 3% tasa nominal mensual, capitalizable cuatrimestralmente. En los ejemplos 1, 2 y 3 he indicado que mi tasa nominal debe de ser anual, en este caso es mensual. Entonces, como es mensual, pues simplemente bastará con multiplicarle por 12, ya que la tasa nominal es proporcionable. Entonces 3 por 12, 36%, y ahora será una tasa nominal anual capitalizable cuatrimestralmente. Cuando se efectúa la multiplicación indicada, al periodo de capitalización no le sucede nada, no cambia, sigue siendo el mismo periodo de capitalización. Entonces ahora sí ya mi tasa nominal es anual y vamos a proceder tal cual lo hemos hecho en los ejemplos 1, 2 y 3. Eso quiere decir que de aquí voy a obtener el valor de H. H viene a ser cuántos días tiene la unidad de tiempo de la tasa I. La tasa I me dice que es una tasa efectiva anual. Entonces un año tiene 360 días. Todas estas unidades obviamente son bancarias. Luego voy a obtener del periodo de capitalización, que en este caso es capitalización cuatrimestral, el valor de M y el valor de F. F viene a ser cuántos días tiene un cuatrimestre. Cuatrimestre, 4 meses, 120 días. Y M, cuántos periodos hay en un año. En un año hay 3 cuatrimestres. H y F de la tabla 1 y M de la tabla 2. Ahora la fórmula y reemplazaremos en la fórmula. Reemplazando los datos me quedará 1 más J 36% entre M3 elevado al exponente H 360 entre F 120 menos 1. A ello le multiplicamos por 100 y le agregamos el símbolo de tanto por ciento. Operando con la calculadora resulta y es igual a 40.4928% tasa efectiva anual. Calcule la tasa efectiva mensual. Me pide calcular una tasa I que va a ser efectiva mensual, equivalente a una tasa nominal semestral del 30%. J es 30% tasa nominal semestral capitalizable anualmente. En los anteriores ejemplos ya se ha indicado que mi tasa nominal debe de ser anual, en este caso es semestral. En clase se ha practicado convirtiendo primero a mensual y después a anual. En este caso semestre 6, entonces será 30 entre 6, 5% tasa nominal mensual. A esta tasa nominal mensual le multiplicamos por 12,
5 por 12, 60% tasa nominal anual, capitalizable anualmente. Ahora, ya es anual, pero también valdría la pena indicar que cuando se trata de una tasa semestral, cuando es semestral, para convertirla a anual, simplemente se multiplica por 2, sería el proceso más directo, puesto que en un año hay 2 semestres, entonces multiplicado por 2, 30 por 2, 60% anual, sería el proceso más directo. De aquí en adelante ya se ha practicado 4 veces, esta sería la quinta vez. Vamos a obtener de I el valor de H. H viene a ser cuántos días tiene su unidad de tiempo. En este caso la unidad de tiempo es mes. Un mes tiene 30 días. Y del periodo de capitalización vamos a obtener los valores de M y F. M y F. F es cuántos días tiene el periodo de capitalización. El periodo de capitalización es año. Un año tiene 360 días. Y M, ¿cuántas unidades de este periodo de capitalización existe en un año? Pues en este caso sería 1. Nuestra fórmula y reemplazamos en la fórmula. Bien, ya podemos visualizar la fórmula, entonces reemplazamos el valor de I es igual a 1 más J. J 60%, no olvidemos, es la tasa nominal anual, dividido entre el valor de M, que en este caso es 1, elevado al exponente H 30 entre F 360 menos 1. A ello le multiplicamos por 100 a la calculadora azul y rojo y le agregamos el símbolo de tanto por ciento. Después de operar con la calculadora resulta aproximado con 6 decimales 3.994411% tasa efectiva mensual.